El hecho de disfrutar un trabajo está atado a lo vocacional, ¿sí? Aquello en lo cual lo sentís, lo disfrutás y lo vivís. Momento difícil para disfrutar de lo vocacional para aquellos que son gremialistas con el momento que está viviendo el país. Tenemos al secretario general de APUBIN, Diego Vilches, representante de los no docentes, con nosotros. Y bueno, con este preámbulo decirte, es un momento bravo. Bienvenido, Diego. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos los televidentes de UniTV. Sí, estamos en un momento complicado, no solamente por las características económicas. Creo que uno lo que primero tiende a analizar, obviamente, son las condiciones socioeconómicas, la pérdida del poder adquisitivo, las paritarias que no llegan a la pérdida del poder adquisitivo, pero también creo que hay otras alertas que nos tienen que encender las alarmas, como son la institucionalidad, la calidad institucional, y además algunas cuestiones que tienen que ver con derechos adquiridos. Por ejemplo, yo creo que en lo que a nosotros nos compete, la universidad pública, hay una naturalización de la universidad pública, como que va a seguir en las mismas condiciones, con el mismo status quo, y creo que hoy corremos serios riesgos de permanecer el sistema universitario tal cual lo conocemos y como elemento de movilidad social ascendente que es. Bueno, porque está lo que ocurre. Sabemos todo lo que ha ocurrido, la realidad del país. Ahora lo que se plantean los trabajadores es, bueno, nuestros representantes, en este caso ustedes, a ver cómo salen a defendernos, porque se nos está licuando de una manera el sueldo, que es impresionante. Pero en esa lucha, en esa mesa que ustedes tienen que sentarse, ¿está abierta la mesa? Como te decía recién, yo creo que una de las cosas a analizar es la calidad institucional. Y lo que nos ha pasado en particular el sector no docente la semana pasada es que el gobierno ha dado por decreto un aumento del 6%. 6%. Nosotros teníamos un acuerdo firmado en el mes de noviembre con el anterior gobierno que nos daba el 10% para el mes de febrero. A ese 10 se le agregó un 6%, con lo cual hace para febrero un aumento del 16%, con una pérdida del poder adquisitivo entre diciembre y la proyección de febrero de aproximadamente el 50%. Esa es la licuación del salario que hemos tenido en el sector no docente. Y además, como te decía, en términos de institucionalidad, el gobierno tuvimos una reunión paritaria a nivel nacional con todos los gremios universitarios, tanto no docentes como docentes. Se firmó un acta. Firmar un acta no significa acordar. Firmar un acta significa que las partes dicen lo que pasó en esa reunión. No hubo acuerdo, el acuerdo se rechazó de plano porque obviamente nos parecía insuficiente, y a la semana siguiente el gobierno, sin convocar a paritarias nuevamente, decreta un aumento del 6% más el 10% que ya teníamos, desconociendo normativas nacionales y convenios internacionales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Desconoce el ámbito paritario como ámbito de negociación. Entonces eso yo creo que es muy riesgoso en términos de representación laboral, en términos de institucionalidad. Y de legalidad, interpreto. Y de legalidad también. Ahora, con esta situación, de mantener esta situación, es como que le metieron la mano al bolsillo y le sacaron, de 10, le sacaron 4. Exactamente. Y hay una cosa que no podemos dejar pasar por alto, que es esta cuestión del déficit cero. Los países desarrollados del primer mundo, Alemania, Estados Unidos, Canadá, tienen déficit. Tienen déficit, 3, 4, y tienen crecimiento. Tienen crecimiento de su PBI. No justifico el gasto público innecesario. Lo que sí digo es que este superávit fiscal del cual se jactan el ministro de Economía, Caputo, y del cual se jacta el presidente, fue a costa de 2 o 3 sectores importantes. El primer sector fue de jubilados. El 44% del superávit que tuvo el gobierno lo aportaron los jubilados. El 16% lo aportaron los empleados estatales, de todos los organismos, centralizados y autárquicos. El resto fue aportado en un 3% por el ajuste que sufrieron las universidades, y así sucesivamente. Es decir, que al final la casta eran los jubilados, los trabajadores y las entidades autárquicas que brindan servicios como
ANSES, PAMI, las universidades, INTA, INTI, ARSAT, FADEA, etc. Digo, hay una falacia en esto del superávit que es a costa básicamente de la licuación del salario. Ahora, el panorama para adelante, ¿qué le dijeron? Bueno, va esto, el mes que viene nos volvemos a sentar, porque ahora en realidad se desdibuja todo. Uno ya piensa cuál es la fecha para discutir nuevamente la paritaria. Todo queda desdibujado. ¿Y ustedes en qué posición? ¿Cuándo se vuelven a juntar? ¿Cuál es la idea de ustedes de un plan de lucha? ¿Cómo sigue? Hoy por hoy no hay fecha de nuevas reuniones, sí están pedidas. La FATUN, junto con el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional de Rectores, y todos los gremios docentes han solicitado, entre otros puntos, que se restituya el FONIT, que se rediscute el presupuesto universitario y que se recompongan los salarios en el ámbito universitario. No ha habido respuesta por el momento, con lo cual el plan de lucha va a ser en escalada. Creemos también que no podemos ser aquellos que obstaculicen la gobernabilidad. Hay que ser muy maduros institucionalmente, estamos predispuestos al diálogo y bueno, y será en una cuestión que vaya madurando la reacción social también. Digo, hoy también tenemos una realidad, hay un gran sector de la población que sigue legitimando esta forma de gobierno y lo han hecho en las urnas, con lo cual hay que respetar también la voluntad popular, pero también a la vez defender las fuentes laborales, pero sobre todo también defender, como te decía antes, Héctor, defender la universidad pública como uno de los elementos de mayor ascendencia social a lo largo de la historia argentina. Digo, ha sido la universidad la universidad pública la que dio graduados permanentemente del sector del trabajo para que hoy sean profesionales que puedan aportar a la sociedad y para que hayan podido crecer en la sociedad. El eje del crecimiento del país. Ha sido el eje del crecimiento de la universidad pública. Así que ustedes, digo, la posición, si te interpreto bien, es vamos a agotar todas las instancias para no llegar al paro. Ustedes no quieren ir al paro, quieren conciliar. Es la posición del movimiento obrero en general. El movimiento obrero en general está apelando a que el gobierno dé señales de diálogo, a que el gobierno pueda sentarse verdaderamente a dialogar y poder rediscutir las políticas públicas, las políticas salariales, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias del diálogo. Si el diálogo es infructuoso, bueno, vendrá el plan de lucha, pero hoy por hoy el plan de lucha no tiene como prioridad parar. Sabemos también que en el sector de la educación parar es perjudicial para quien es la razón de ser de la universidad, para los estudiantes. Hay un punto importante también, porque en realidad hay mito, hay fantasía en la gente con respecto a los trabajadores universitarios, específicamente en lo que te compete a vos, que es los no docentes. Para que la gente lo tenga en claro, el televidente que nos está mirando y que por ahí tiene una fantasía que ojalá fuera realidad, que los no docentes ganan sueldos más que onerosos, que son números muy altos. Hoy, Diego, estimativamente, ¿cuál es el sueldo promedio de un trabajador? La mayoría de los trabajadores universitarios no docentes están en las categorías más bajas. ¿Cuál es el sueldo promedio de bolsillo? ¿Cuánta plata se llevan a su casa? En promedio debe estar alrededor de los 550 mil pesos. Y para que te des una idea, Comercio cerró la semana pasada un básico de 620. 620 para aquella que es la categoría más baja sin antigüedad. Ese es el número que cerraron los empleados de Comercio. Cuando hablamos de la categoría más baja, que es la categoría 7, ¿de qué número estamos hablando de bolsillo para esa gente? Hoy estamos hablando con el último aumento de 430 mil pesos, 440 mil pesos, lo cual indica que están bajo la línea de la pobreza. Para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando. Porque en realidad ha habido mucha fantasía y mucho mito con respecto a los sueldos de los empleados universitarios. Nosotros en los últimos 8 años hemos tenido una pérdida real del poder adquisitivo del 60%. Es la realidad. Nosotros en el gobierno anterior alcanzamos a empatar en el último año la inflación. En los últimos 2 meses, como te decía, hemos tenido una pérdida frente a los valores del INDEC de aproximadamente el 50% de nuestro sueldo. Y si lo dolarizamos, estamos arriba del 60%. Bien, simplemente agradecerte que hayas venido. Queríamos
comenzar este camino también con diferentes gremios para que cuenten su realidad, su postura, porque la sensación también en general de la sociedad en algunos es, che, ¿qué pasa? ¿Están paralizados los gremios o no están en la pelea? Bueno, a veces que la pelea es difícil darla cuando no hay una mesa de discusión, como les está pasando a ustedes. Agradezco que nos invites a que podamos los trabajadores expresar nuestra voz, desmitificar algunas cuestiones que en la sociedad están como dadas, y también invito a la sociedad a interpelarse sobre la naturalización de algunos derechos, como la universidad pública. La universidad es un derecho que hay que cuidar, pero hay que cuidarlo como comunidad. Me parece que algunos discursos que vienen desde adentro de la comunidad de Villa María no suman a este cuidado del sistema universitario, no suman al cuidado de la Universidad de Villa María, que ha sido promotora para la región del desarrollo económico, del desarrollo del conocimiento. Invito a la comunidad a eso, a que podamos empezar a tener esos lazos de comunicación que necesitamos para saber realmente lo que hace la Universidad de Villa María. O sea, porque cuando hablamos de universidad pública parece una entelequia muy lejana, pero tenemos la Universidad de Villa María, 4 kilómetros está el campus, 4 cuadras está el rectorado, y lo que hacemos es muy palpable. Diego, gracias por haber venido. Ojalá que la próxima invitación sea en otro contexto. Muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia.